Bien, como les decía, nada de esos estudios valen para algo si no hay algo muy fundamental que yo creo que pasó en mi vida, que fue un 19 de mayo de 1969, con eso se dan cuenta que soy viejo, que fue mi bautismo. Ese día me bauticé, me bautizaron. Y creo que todo eso genera lo que ha dicho Hoffman. La necesidad justamente de vivir el sacramento del bautismo. El sacramento del bautismo como sacramento de vida cristiana, de seguimiento cristiano. Creo que es algo que en nuestras comunidades tenemos que favorecer. El subrayar lo que significa el sacramento del bautismo. Porque muchas veces nosotros hemos perdido la óptica y al perderse la óptica privilegiamos otros estados, el ser doctor en teología, el saber Santo Tomás perfectamente, el conocer el Dessinger de arriba abajo, el poder tener una sapiencia sublime, y no olvidamos de la vocación maravillosa a la que todos hemos sido llamados sacerdotes, profetas y reyes. A los que todos hemos sido llamados. Y que justamente me da mucha alegría encontrarme con muchas religiosas hoy, porque su voto religioso no está superior al bautismo. Su voto religioso fue para vivir con más intensidad ese sacramento por el cual nosotros pasamos de la muerte a la vida. Sus votos religiosos no nos separan de nosotros los laicos. Sus votos religiosos las insertan a vivir en radicalidad nuestra vocación cristiana. Por eso creo que nada de eso, de haber estudiado teología, nada de haber sacado títulos, es más importante de ese acontecimiento. Me bautizaron un año después que nací, así que soy más viejo. Bien, yo quería empezar esta conversación, porque es una conversación, rezando, ¿no? Y para ello les he pasado la letra No hay que pensar el aire, ¿no? No hay que pensar el aire. A veces las letras se nos pueden ir. Estos son unos jesuitas que se han dedicado a cantar y creo que es importante, me parece importante empezar rezando, ¿no? Nuestra mañana. Entonces pongamos la atención a la letra. Tienen otra página que dice lo más importante no es. Entonces yo voy a empezar diciendo lo más importante no es y ustedes van a continuar diciendo lo que sigue, ¿no? ¿Captamos? Yo digo lo más importante no es y ustedes dicen la frase que sigue. Inspirado en los ejercicios, la segunda anotación. No el mucho saber harta y satisface al ánima, mas el sentir y gustar las cosas internamente. Del prólogo de Juan. No somos nosotros los que nos ha amado a Dios, sino Él que nos amó primero. Lo más importante no es que yo te busque, sino que tú me buscas en todos los caminos. Lo más importante no es que yo te llame por nombre, sino que tú tienes de cuando en la palma de tu mano. Lo más importante no es que yo te brinde cuando no tengo la palabra, sino que tú tienes en mí. Lo más importante no es 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 lo más importante no es
Porque ¿cómo podría yo buscarte, llamarte y amarte si tú no me buscas, me llamas y me amas primero? El silencio agradecido es mi última palabra, mi mejor manera de encontrarte. Bien, como Hoffman ha dicho, el destino me ha puesto aquí a hablarles y estoy muy agradecido porque mi trabajo con las comunidades de Boston, sin ustedes, sé que es imposible de hacerlo. Y hay mucho que hacer en la diócesis de Boston y en nuestra iglesia católica. Hay mucho que hacer. Hoy yo voy a hablar de la iglesia misionera. Hoy voy a hablar de lo que significa la misión y cómo entender la misión dentro de nuestras propias iglesias, dentro de nuestras propias comunidades. Muchas veces cuando nosotros tenemos la imagen de misión, inmediatamente pensamos en África, pensamos salir fuera de Boston o de las diócesis a las que pertenecemos, salir adyentes, pero creo que también es necesario focalizar nuestra atención cuál es la misión el día de hoy. Una de las cosas que a mí me ha llamado la atención es seguir las huellas del Espíritu. Y creo que hoy, más que nunca, estamos en esta función, en este dinamismo de seguir las huellas del Espíritu. Yo hace 2 meses adquirí un cachorro, un perrito, ¿no? Bellísimo. Se llama Ignacio. Le digo Nacho, y los norteamericanos piensan que es Nacho en Chile. No, Nacho es de Ignacio, ¿no? Una de las cosas que yo he aprendido es un beagle, ¿no? Y entonces él camina con la nariz en el piso, ¿no? Él camina con la nariz en el piso. Creo que los cristianos tenemos que hacer exactamente eso. Caminar con la nariz pegada en el piso. Caminar buscando el rastro, olfateando, ¿no? ¿Dónde pasa el Espíritu? ¿Dónde está el Espíritu hoy en nuestras comunidades? ¿Dónde está el Espíritu hoy en nuestra iglesia? ¿Dónde está el Espíritu hoy en nuestra historia? Y nosotros podemos pensar, bueno, el Espíritu es simplemente cuando estoy eufórico, ¿no? O cuando escucho una voz en mi oído. Y eso es que el Espíritu me está hablando. Hemos perdido la capacidad de oler el Espíritu, de seguir el Espíritu. Es muy cómodo quedarnos sentados, tranquilos y esperar que nos digan dónde está el Espíritu. Pero hemos perdido la capacidad de enseñar incluso a olfatear el Espíritu. Hemos perdido la capacidad de enseñar a olfatear el Espíritu. Y ustedes se estarán preguntando, ¿todo esto tiene que ver con Nacho? No, no tiene que ver con Nacho. Tiene que ver que hemos perdido la capacidad de enseñar a discernir. El discernimiento nosotros lo hemos convertido simplemente en un acto. Tengo una situación difícil, entonces tengo que discernir. Tengo una situación compleja, entonces tengo que discernir. Tengo que tomar una decisión, entonces tengo que discernir. Y en eso mi amigo Ignacio de Loyola tiene todas unas normas y unas reglas que seguir, ¿no? Hemos convertido el discernimiento como algo esotérico, incluso. Esotérico en el sentido que solamente unas personas saben discernir y por lo tanto yo tengo que acudir a esas personas que son como unos expertos en el discernimiento. Y mientras más expertos son, que puede ser muchas veces, mientras más complicados son, ¿no? Yo me siento más tranquilo que estoy tomando una opción determinada. Hemos convertido el discernimiento en una cuestión de especialistas, con un lenguaje enrevesado, ¿no? Con un lenguaje enrevesado. Pero a la vez nosotros nos sentimos más tranquilos de las decisiones que tomo si están más acordes a los avances de la psicología. Y no digo que no está mal, está bien, pero hemos perdido lo fundamental, discernir según el Evangelio. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque en nuestras catequesis enseñamos mucha doctrina, pero no enseñamos discernimiento. ¿Ven? ¿Ven por qué? ¿De dónde vengo? ¿A dónde iba con Nacho? ¿De dónde estaba yo viniendo con mi perrito?
hemos enseñado doctrina. Hemos enseñado y nos satisfacemos si se sabe la doctrina. Nos satisfacemos si los jóvenes actúan de acorde al plan pastoral que yo tengo. Pero se me olvidó preguntar y leer el Evangelio cuando Jesús le pregunta al enfermo, ¿qué quieres que haga yo por ti? No, yo vengo con mi plan pastoral completico, armado, mi plan montado. Y si el joven no viene a mis reuniones, y si el joven no viene a mis encuentros, es que el joven no tiene interés. Es que el joven no se interesa. Ahora yo me pregunto, ¿dónde hemos estado nosotros como comunidad de discernimiento cuando el joven ha necesitado no solamente tomar una opción determinada, porque discernir no es para tomar una opción determinada. Espiritualidad no es un momento. Espiritualidad es un modo de ser, un modo de vivir. Es una forma de interactuar con el mundo. Eso es espiritualidad. Y cuidado con esto. Los jóvenes no tienen sentido espiritual. Mentira. Nuestros jóvenes en la universidad dicen, yo soy espiritual, mas no religioso. ¿Por qué? Porque nosotros hemos restringido lo espiritual simplemente a lo religioso. Por eso es necesario abrir lo espiritual al modo como yo me relaciono con el mundo, con la historia y con la vida en general y con Dios. No es simplemente, él es espiritual. ¿Por qué? Porque habla bonito. Él es espiritual porque me siento bien en este momento. Y fue un momento muy espiritual. ¿Por qué es un momento espiritual? Porque me sentí muy bien. Porque la pasamos muy bien. Eso no es espiritualidad. Eso es un momento agradable. Y hay muchos momentos agradables, ¿no? Pero eso no es espiritualidad. Espiritualidad es el modo como yo me relaciono con la historia, con mi hermano y con Dios. Eso es espiritualidad. Por eso el discernir está inserto en el modo como yo enfoco este modo de vivir. No únicamente una decisión, sino la herramienta que me sirve para poner a funcionar ese modo de relacionarme con el mundo, con mis hermanos y hermanas y con Dios. Discernimiento no es un momento, discernimiento es la herramienta que me sirve para vivir más humanamente esta relación con el mundo, con mis hermanos y mis hermanas y con Dios. Por eso, cuando estamos nosotros hablando de una iglesia misionera, estamos hablando de una nueva forma que no significa novedad absoluta, sino de introducirnos en la realidad para transformar la realidad, nuestra propia realidad. Hay algunos signos del Espíritu que están en nuestra historia y por eso mi invitación hoy es a trabajar, a buscar dónde están estos signos del Espíritu en mis parroquias, en mis comunidades. Porque es cierto y es fácil verlo en la iglesia general, ¿no? En la iglesia general uno dice, sí, el Espíritu estuvo en el Vaticano II. Sí, y evidentemente el Espíritu estuvo en el Vaticano II. Pero ¿dónde está el Espíritu en mi parroquia concreta, en mi comunidad concreta, en mi realidad concreta de Boston o de donde sea, ¿no? ¿Dónde está el Espíritu y qué es lo que el Espíritu me está diciendo y qué es lo que el Espíritu me está invitando? Para mí hay como algunas claves que nos están indicando a nivel universal. Fíjense ustedes. Acontece el Vaticano II. Y lógicamente nosotros somos hijos del Vaticano II. Estamos inmersos en este proceso del Vaticano II. Viene el Papa San Juan Pablo II. Viene Benedicto XVI. Y Benedicto XVI renuncia. Y lo que yo no quiero es que pensemos que se trata de estilos de papa o acciones circunstanciales de papas, porque entonces estaríamos en lo mismo. El Papa Francisco es muy bueno, habla del pueblo,
habla de la misericordia, utiliza zapatos negros. Pero ese es el Papa Francisco, ¿no? Ese es el Papa Francisco. Es algo transitorio. O que yo vea simplemente la renuncia de Benedicto como algo transitorio. Si no pegamos la nariz del piso y empezamos a oler dónde está el Espíritu y qué es lo que el Espíritu nos está diciendo, pasamos por desapercibidos. Caminamos por desapercibidos y no nos damos cuenta la riqueza de este kairos que estamos viviendo. Esa bella expresión de la canción que dice Dios discreto, trabajador sin sábado, Dios discreto, para que tu infinitud no nos espante, te regalas en el don en el que te escondes. Para que tu infinitud no nos espante, te regalas en el don en el que te escondes. Y por esto yo elegí esta canción, porque no nada más por eso, otra vez el discernimiento, ¿no? Convertimos del discernimiento algo abstracto, confuso, de pegar la nariz del piso como algo también, tengo que tener una técnica especial, tengo que conocer primero Santo Tomás de Aquino para saber cómo. Es cierto que tengo que saber Santo Tomás de Aquino, pero también ver cómo el corazón late. El corazón late. El trigo crece. Estar atentos a esa presencia de Dios que pasa casi por desapercibida, ¿no? El hecho de que un papa renuncie, ya la iglesia no será la misma. Ya la iglesia no será la misma, ha cambiado algo. No fue una cosa particular de un papa. Fue gracias a la honestidad teológica y gracias al Vaticano II y gracias a la oración de un papa que teológicamente toma la conciencia de discernir y decir, yo renuncio. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que se está quebrando? ¿Dónde está el Espíritu? Inmediatamente viene otro papa que sale al balcón del pueblo y antes de dar la bendición le dice, antes de yo darle la bendición, ustedes bendíganme a mí. ¿Qué es lo que está pasando? Y lo primero que nos insiste Francisco es, el poder es para servir. ¿Se están dando cuenta por dónde va el Espíritu? El Espíritu nos está diciendo, el poder y las estructuras de poder son para servir. No es un mensaje para la iglesia, es un mensaje para el mundo, porque el Espíritu no habla a la iglesia. Ojalá nuestros gobernantes entendieran que el poder no es para servirse, sino para servir. El Espíritu nos está hablando claramente que el poder no es para servirse, que es para servir. Por eso tenemos que ver en nuestras parroquias, en nuestras comunidades, cómo el poder se está usando. Porque todos tenemos poder, no solamente los gobernantes. El párroco tiene poder en su parroquia, el catequista tiene poder en su grupo. ¿Cómo enseñar a nuestros alumnos, cómo enseñar a nuestras comunidades, cómo empoderar a nuestras comunidades? ¿Cómo devolverles nuevamente su subjetividad que ha sido negada y arrancada? ¿Cómo devolver nuevamente el Evangelio a la gente? Cardenal Madariaga, Cardenal Madariaga compartía una de las experiencias que yo estoy viviendo continuamente. Hace 2 semanas invité a un curso sobre discernimiento. Vinieron 60 personas de diferentes partes, de Milford, de Providence, a escuchar hablar sobre discernimiento espiritual. Laicos, la mayoría laicos, todos laicos. Al sábado siguiente invito a leer el Evangelio y solamente vienen 2 personas. ¿Saben por qué? Porque nosotros hemos perdido la palabra. Eso es un reflejo. No me siento desanimado, sépanlo. Me siento todo lo contrario.
Me siento muy animado. Hay que seguir con el Evangelio. Cardenal Madariaga decía, cuando tú hablas con la gente y le preguntas por qué se han ido de la Iglesia Católica, lo primero que dicen es porque no se lee las Escrituras. Porque ahorita encuentro que en mi comunidad se lee las Escrituras. Entonces él nos dijo algo que los obispos latinoamericanos repitieron con gran intensidad. Si nosotros perdimos la gente por las Escrituras, recuperemos la gente por las Escrituras. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos ahora a empezar a predicar el Evangelio a todo el mundo. No. Que se sientan ellos empoderados, que se sientan ellos en la capacidad de leer las Escrituras y de decir, yo puedo leerlas y yo puedo interpretarlas, pero para eso se necesita tener unas herramientas y un marco también conceptual, porque yo no voy a leer las Escrituras haciendo lo mismo que hacen los otros. Y por esto se necesita formación. Entonces lo que yo estoy remarcando en este momento es que el poder consiste en mis propios grupos comunitarios en simplemente dar información y no hacer que el otro haga parte suya de su vida la información. En ese sentido, si es verdad que a nivel macro hay una iglesia que está cambiando, el Espíritu nos está diciendo, y ojalá nunca le tranquemos la puerta al Espíritu, que el poder en la iglesia no es para servir, es para servir y no para servirse. Ojalá nunca le tranquemos la puerta al Espíritu en eso. Que el Espíritu nos está remarcando desde el Vaticano II que el poder no es jamás para sí mismo, sino es para los demás. Eso estaba clarito en el Evangelio. El primero que quiere ser el primero que quiera ser el primero, que sea el último. Eso está clarito estaba, ¿no? Lamentablemente no estuvo clarito en la historia de la Iglesia. Y cuando yo defino a un laico como el que no es, ¿qué es un laico? El que no es cura. ¿Qué es un laico? El que no es monja. Si yo lo defino desde lo negativo, lo que no es, entonces, ¿qué es lo que es? ¿Cómo formar la identidad de lo que él es? Allí estamos trancados. Porque cuando hablamos de espiritualidad laical, ¿de qué estamos hablando? ¿De grupos? ¿De formar grupos parroquiales? ¿Eso es lo que estamos hablando de espiritualidad laical? ¿Qué le ofrecemos nosotros en nuestras comunidades a nuestra gente como espiritualidad laical? Ah, sí, yo tengo un grupo de estos, de los otros, de X, de Y, de Z. O si yo tengo mi carisma, yo tengo mi carisma. Esto es lo que yo le ofrezco. Obviamente nosotros ofrecemos lo que tenemos. Pero más allá de eso, estamos pensando en su identidad. ¿Cómo hago yo el uso del poder? Y yo creo que eso es importante. Una de las cosas que el Espíritu nos está diciendo es cómo usamos el poder en nuestra vida diaria. En nuestra vida diaria. No pongámoslos a nivel macro. El Papa, nuestros gobernantes en plural, para no caer en detalles, ¿no? ¿Cómo se usa el poder? ¿Cuáles son los criterios que están en el poder? ¿Cuáles son los criterios para entender? Por otra parte, esto nos hace también pensar en algo. Si el poder se usa de esta forma, ¿con quién nosotros estamos? Porque si el poder es el poder económico, si el poder es el poder político, si el poder es el poder de las relaciones, ¿con quién yo me juego mi día a día? ¿Con quién me juego yo mi día a día? No es solamente una cuestión teorética, abstracta, es una cuestión existencial. ¿Con quién yo me juego mi día a día? Esto es lo que nos está diciendo continuamente Papa Francisco. Ir a los márgenes, ir a las periferias, ir hacia los que están despoderados. Ir a los que están despoderados.
Y creo que esto es importantísimo, porque nos situaría en otra dinámica, ¿no? Ir a los que están despoderados. Otro signo del espíritu que nos está costando muchísimo es el discernimiento. Vuelta nuevamente a este tema, el discernimiento, el discernir. Papa Francisco nos está colocando, Papa Francisco no es Papa Francisco, el Espíritu nos está colocando en tiempos de discernir. Y nosotros tenemos dos opciones. O aprendemos a discernir o morimos. Cada vez seremos menos, cada vez seremos una minoría. ¿Se acuerdan de una expresión que un teólogo alemán dijo alguna vez? El cristiano del mañana tendrá que ser un místico o si no, no será cristiano. Ese fue un teólogo en el Vaticano II, Karl Rahner. El teólogo de mañana o es un místico o no será cristiano. Claro, y aquí vuelta nuevamente a lo que había dicho anterior. ¿Qué es lo que pensamos cuando estamos hablando de místico? Bueno, pensamos en San Juan de la Cruz, pensamos en Santa Teresa de Ávila. Un misticismo es algún arrebato que se siente, ¿no? Y claro, y entonces estamos pensando que el cristiano de mañana tiene que ser un tipo arrebatado, una persona arrebatada, o no será cristiano. Pues no. Místico es cuando yo descubro realmente que Dios está en el aire que se filtra, el aire se filtra en los pulmones. Cuando yo descubro la presencia de Dios, como decía Santa Teresa, entre paila y paila. Si el cristiano de mañana no es un místico, si nosotros no enseñamos a encontrar a Dios entre paila y paila, no será cristiano. Será alguien que sabe de doctrina. Será alguien que sabe de doctrina. Será alguien que asiste al culto. Pero no será cristiano. ¿Qué me estoy refiriendo con esto? Ustedes sabrán. Yo en las parroquias, en los grupos parroquiales, trato de enseñar Amoris Laetitia, ¿no? Y ya algunos se escandalizan porque estamos hablando de Amoris Laetitia. Y yo tengo que tener cuidado de cómo presento Amoris Laetitia a algunos obispos para que me inviten a sus diócesis a hablar de Amoris Laetitia. Algo absolutamente en contra del catecismo de la Iglesia. Al magisterio ordinario del Papa se le debe absoluta obediencia. Punto. Y Amoris Laetitia es magisterio ordinario del Papa. Pero hay algunos que se creen más católicos que los católicos. Y porque 6 o 3 cardenales están en contra de un sínodo de 377 personas. No, Amoris Laetitia no. Yo quiero hablar de Amoris Laetitia porque es uno de los signos del Espíritu. El discernimiento. El discernimiento. Y créanme algo, cuando yo hablo de Amoris Laetitia, por favor, lo menos que yo me encuentro y el problema menor que yo me encuentro es el problema homosexual o el problema de los casados y vueltos a casar. En mis comunidades el problema mayor que yo me encuentro es la infidelidad y la violencia. Mientras tanto nosotros estamos pensando y viendo, no es que el matrimonio homosexual pueda adoptar o no. Sí, hablemos de ello. Pero ¿saben qué? Nuestras comunidades están sufriendo, nuestras mujeres están sufriendo una violencia y ellas no pueden salir porque están indocumentadas y sencillamente tienen que calarse al hombre que les pegue. Ese es el mayor problema en mi realidad de Boston. Cada vez que doy una charla, 2 mujeres se me acercan diciendo, ¿qué hago con mi pareja que me es infiel? ¿O qué hago porque me están pegando? Esa es la realidad. Y mientras tanto nosotros católicos estamos decidiendo y estamos pensando si Amoris Laetitia es ortodoxa o no es ortodoxa. Y resulta ser que el tema de familia es importantísimo en nuestra realidad. Pero aquí estamos nosotros pensando si Amoris Laetitia es ortodoxa o no es ortodoxa, si el Papa es ortodoxo, si el Papa es comunista, si el Papa está aprobando el matrimonio homosexual, si el Papa... Y la realidad es que nuestras familias están sufriendo un drama terrible en la realidad de Boston. Mientras tanto, nosotros estamos perdidos. Y no hablamos de Amoris Laetitia, porque Amoris Laetitia es sospechosa, huele a herejía. Y es el único camino que nosotros tenemos, es la herramienta más hermosa
para abordar el tema de la familia en nuestras comunidades. El Espíritu nos las ha ofrecido. ¿Cuál es el problema de Amores Leticia? El capítulo 8. Todo Amores Leticia es un problema. Todo Amores Leticia es un problema. ¿Por qué? Porque nos está recordando a todas las comunidades, señores, ustedes tienen que acompañar a la gente. Tienen que escuchar a la gente. Tienen que hablar a la gente. Tienen que acompañarlo en sus problemas. Una de estas mujeres que vino llorando hacia mí, lo primero que me dice fue, cuando fui al cura, y yo le dije, ¿qué hago, padre? ¿Me tiro al río? El cura lo que le dijo, sí, tírese al río. No entiende lo más mínimo lo que significa. Es como una mujer que está encerrada en un cuarto, no sabe dónde le vienen los golpes. Y está buscando simplemente algo de ayuda, algo de una luz, una claridad. Claro, es entendible. ¿Cuál es la crisis? ¿Cuál es el miedo de Amores Leticia? Lo que nos decía el obispo Madariaga, el cardenal Madariaga. Nuestros seminarios se han convertido en hospitales de primeros auxilios. ¿Por qué? Porque vienen con afectividades destruidas. Si alguien está destruido, ¿cómo puede ayudar a construir a otra persona? Es preferible decirle, sí, tire ese río, porque yo no tengo las herramientas. Por eso Amores Leticia dice que nuestras comunidades deben buscar o laicos que sean ejemplo de vida, o sacerdotes o monjas o hermanas. Pero si nuestra iglesia no está capacitada para acompañar, entonces es un problema. El discernimiento es, no porque Francisco es jesuita, y entonces ahora vamos a hablar de discernimiento. El discernimiento es un signo del Espíritu. Tenemos que aprender a discernir, tenemos que enseñarle a nuestra gente a discernir. Tenemos que acompañar a nuestra gente a crear procesos de discernimiento, procesos comunitarios de discernimiento. No puede ser sencillamente quedarnos tranquilos porque tenemos misa en español si no entiendo lo que significa discernir. ¿Y para qué discernir? ¿Para qué discernir? Estoy revisando el tiempo porque si no me paso. Cortico, ¿para qué discernir? Lo que la Iglesia ha dicho y lo que el Concilio Vaticano ha enfatizado es que la salvación que nosotros ofrecemos abarca todas las dimensiones del hombre. Por eso nuestro discernimiento no puede abarcar únicamente el aspecto espiritual que nosotros consideramos que es espiritual, sino que tiene que abarcar todas las dimensiones del hombre. Discernir es tratar de abarcar todas las dimensiones del hombre, abrir a vivir de una forma distinta lo que significa toda la vida humana, porque en lo humano se ha revelado lo divino. Esto que nosotros vamos ya preparándonos a celebrar el Adviento, dentro de un tiempo, en lo humano se ha revelado lo divino. En lo humano, lo divino ha mostrado lo que es Él. Por lo tanto, tenemos que ser misioneros. ¿Qué significa misioneros? Salir a buscar dónde está el Espíritu para poder acompañar su presencia y para poder hacerla real entre nosotros. Bien, yo creo que ya con esto se termina la charla y nosotros abriríamos el espacio de conversación, que va a ser exactamente lo mismo que estamos haciendo, ¿no? El espacio de conversación y el espacio de diálogo, de expectativas, de conversaciones. Rafael es el experto en Papa Francisco, ¿no? A mí me tocó salir al bate y me leí un poco lo que él me había presentado y bueno, yo lo tomé dándole mi propia experiencia con Nacho y con mis comunidades. Bien, entonces pues abriríamos un poco el espacio al diálogo
Si hay algo que no entienden, por favor pregúntenmelo, ¿no? Yo quiero seguir siendo católico, ¿no? Y por favor, si hay algo que no se entiende, que yo dije, que puede ser entendido, avísenme, ¿no? Y pregúntenmelo. No salgan con malas interpretaciones. Eso lo digo yo siempre en mis reuniones. ¿Saben por qué lo digo? El cuento ya lo he hecho yo, ¿no? Me invitaron a un congreso mariano y yo fui, ¿no? Y entonces a mí se me ocurrió decir algo como que no hay rosario sin evangelio, ¿no? Entonces como, bueno, era normal, una afirmación muy sencilla. A las pocas semanas llegó una señora y me dice, ay, Félix, lo que tú has hecho, por favor, yo te voy a pasar el teléfono y el email de esta señora para que tú le llames y le expliques lo que tú querías decir. Porque ahora en todos los rosarios nos mete a leer el evangelio. Y entonces ese rosario no termina, porque es la lectura del evangelio más el rosario, ¿no? Entonces, por favor explícale lo que tú querías decirle, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Si hay algo que no se entiende, si hay algo que ustedes creen que algo que es perfilar, yo quiero seguir siendo católico y además les digo algo. Afortunadamente en este momento mi tutor es el prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe y va a ser muy agradable si me mandan a él a hablar con él, porque le dice, hijo mío, ¿qué haces aquí? Yo le digo, pues no sé. Entonces, no, le mando email a Luis Ladaria, pero no quiero que se diga que estoy diciendo alguna herejía. Entonces, por favor, si hay algo que incomodó o que hace eco, pues díganme. ¿Alguna pregunta donde creen que podemos ir como comunidad? Creo que ha sido claro que el problema es el poder. Una de las cosas que cuando yo doy Amores Leticia, no solo doy Amores Leticia, doy otros cursos más. Una de las cosas que me dicen es, bueno, ¿y cuándo los diáconos y los curas van a hacer estos cursos? Porque pareciera que no saben. Sí. Yo no sé mucho de eso. La exhortación Amores Leticia es bellísima. Yo tengo... Sí. La exhortación Amores Leticia fue, igual que el sínodo de los jóvenes, ¿no? Que se está haciendo ahorita, fue el sínodo de la familia. En el contexto del Año de la Misericordia, Papa Francisco, Papa Benedicto había llamado al sínodo de la familia. Papa Francisco retoma el tema de Benedicto y dice, sí, vamos a hablar sobre la familia porque la familia es importante. Se hace una consulta general, la primera consulta general se consulta a todos, ¿no? A las familias en general, no católicos. Ahorita se está haciendo la de jóvenes, por ejemplo. Hay una página web donde supuestamente todos los jóvenes del mundo, incluso aquellos que no son creyentes, pueden poner sus expectativas sobre la Iglesia Católica. Lo mismo se hizo con la familia. Todas las familias del mundo podían presentar sus expectativas con respecto a la Iglesia Católica. Luego se hicieron 2 reuniones sinodales. La primera reunión sinodal que trataba de colocar el tema y la segunda reunión sinodal que fue ya más sacar el documento, las líneas generales del documento, ¿no? El concreto. Y el Papa Francisco, en La Alegría del Amor, recoge todas esas afirmaciones sinodales, que eso es otro dato, ¿no? Si uno observa la cantidad de citas de Amores Leticia, todas son referencias a lo que se habló en el aula sinodal. Y son en cantidad inmensa. Claro, mucha gente esperaba una novedad increíble. En realidad no hubo una novedad increíble. O sea, Papa Francisco no permitió el matrimonio homosexual, como era de esperarse. Tampoco permitió las segundas nupcias. Pero abre un camino honesto cristiano, ¿no? Y aquí es donde muchos han tenido alguna discrepancia por el discernimiento. Hay que discernir. No puede ser leyes tajantes, sólidas, secas, que se aplican a toda situación. Tiene que haber discernimiento. Y
lo que hace con lo de la liturgia, lo que ha hecho recientemente con la liturgia, regresa, según el espíritu del Concilio Vaticano II, la potestad de muchas cosas a las conferencias episcopales. Lo que está haciendo con la liturgia. Estamos en el espíritu del Vaticano II, regresar a las conferencias episcopales. Y ustedes me preguntarán, ¿y esto qué tiene que ver? Bueno, tiene que ver, una de las cosas, por esto yo decidí hacer este curso de Amores y Leticia. Y me traje unos libros de España aprobados por la Conferencia Episcopal Española, ¿no? Y lo que hace ese libro es presentar un material de trabajo con las comunidades. Cómo trabajar Amores Leticia con las comunidades. Yo creo que esto es importante hacerlo, no únicamente trabajar Amores Leticia, creo que es importante trabajar el Vaticano II, porque si yo no conozco, pues no sé. Yo creo que es importante trabajar con las comunidades cristianas, nuestras comunidades, el Concilio Vaticano II. Que ellos sepan qué es el Concilio Vaticano II. ¿Qué se habló en el Concilio Vaticano II? ¿Qué significó el Concilio Vaticano II? ¿Y qué significa el Concilio Vaticano II en nuestro presente? Si nosotros no ofrecemos lo que tenemos, si nosotros no estamos convencidos de que el Vaticano II fue y es un signo del Espíritu, pues... Y esto yo creo que es lo que muchas veces pasa en nuestras comunidades. Y nosotros mismos no damos el tesoro que nosotros tenemos. Vaticano II, exhortaciones o lo que sea. Claro, yo estoy convencido de algo. Todas estas exhortaciones y este Vaticano II y todo está muy bueno. Y es muy bueno que se enseñe. Porque forma parte de lo que nosotros somos, nuestra identidad, ¿no? Y creo que tenemos que involucrar a nuestra identidad, a nuestras comunidades en nuestra identidad. ¿Qué es lo que realmente nosotros esperamos, creemos, somos, pensamos, vivimos, rezamos? Creo que es importante eso. Pero mucho más importante es el Evangelio. Porque no podemos predicar un cristianismo sin Evangelio. Y muchas veces nos estamos convirtiendo en predicar el cristianismo sin Evangelio. Y esto es sin caer en el otro extremo de solamente el Evangelio, y yo interpreto mi escritura como a mí me da la gana. Creo que es importante el hecho de regresar el Evangelio a las comunidades. Creo que esto es fundamental, es vital, regresar el Evangelio a las comunidades. El otro día leí en Twitter un artículo muy bueno, creo que es un sacerdote jesuita, que se llama el artículo Más católico que el Papa. Justamente hablaba un poco de la crítica a estos obispos que están criticando mucho el pensamiento o algunos pensamientos del Papa Francisco, diciendo que en el fondo, y son magisterio de la Iglesia ahora, diciendo, oye, cuando era el pontificado de Juan Pablo II, que era más conservador en muchas cosas, a todos los más progresistas les decían que ustedes eran católicos de cafetería, en el fondo. Y dice, bueno, ahora bienvenidos ustedes a la cafetería, porque ahora ustedes están criticando el pensamiento del Papa actual. Y que me llamó mucho la atención eso, en el fondo, esta idea de que como católicos tenemos que un poco leer los signos de los tiempos. Actualmente tenemos este Papa que está dando estas cosas y tenemos que acogerla igualmente como magisterio de la Iglesia, que me pareció muy bien. Pero me preocupa igual el tema de estos católicos un poco más estrictos en ciertas cosas, que como que no se pueda discutir nada del pensamiento católico. Y esto es un poco relacionado con el tema del discernimiento. Yo creo que como católico, por lo menos en mi punto de vista, yo creo que es justo y es también un signo de los tiempos el discutir las cosas. Yo no estoy de acuerdo con esto, porque podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero creo que es bueno abrir los temas. Y eso es una cosa que aquí me gusta mucho, por ejemplo, de la escuela acá de teología, donde se pueden hablar los temas, no como en otros círculos donde uno se siente que no se puede, que ciertas cosas que el magisterio dijo esto y no se puede ni siquiera debatir. Y eso yo creo que es una cosa que está alejando muchísimo a la juventud, porque se sienten
atrapados en ciertas ideas que no se pueden discutir abiertamente. Y por eso me gustó mucho ese artículo, como un poco diciendo, discutamos, la iglesia es diversa, conversemos, acojamos. Sí, sí. Y yo creo que una de las cosas que más ha hecho daño es habernos dividido entre liberales y conservadores, ¿no? Y hacer de estas divisiones como divisiones insalvables. Yo quiero decir que los padres sinodales que hicieron el Concilio Vaticano II no eran liberales, no eran ningún Leonardo Boff. Los padres que se sentaron en el aula sinodal, en el aula conciliar, eran... ¿De dónde salieron? ¿De dónde estaban estos padres? Esta reflexión nos la hizo Gustavo Gutiérrez un día, ¿no? Me dice, no, miren, no se trata de dividir conservadores y liberales. Porque cuando yo estaba en el concilio, lo que se hablaba era latín. ¿Y de dónde venía esta gente? Venían de celebrar misa en latín y de haber recibido la formación. Pero había una gran diferencia. Pensaban. Los padres conciliares pensaron. No se trata de si soy, qué partido soy. Se trata de pensar, honestamente, pensar, hacer pensar. Tú hacías referencia a los jóvenes. Claro. ¿Cuánto nosotros hacemos pensar a nuestros jóvenes cuando van a una homilía? Cuando nuestros jóvenes van a una homilía salen pensando sobre. Cuando nuestros jóvenes van a la catequesis, cuando nuestros muchachos van a la catequesis, cuando nuestra gente va a la catequesis, cuando nuestra gente se acerca a nosotros, salen pensando, porque no es solamente pensar, aquí reunirnos o un teólogo en su oficina pensando. No, ¿cómo genero yo procesos de pensamiento? Pensar. Yo creo que esto es lo más dificultoso, lo más difícil de hoy, porque todo es fácil, todo es rápido, ¿no? Dame el artículo que yo me lo leo y ya, ¿no? ¿Qué es lo que me dice otro? Pensar, el ejercicio de pensar, es lo que puede crear cristianos distintos. No importa de qué partido sean, no importa de qué grupo sean. Pensar. Miren, yo les aseguro, no hay nada, Francisco no se trata, porque esa es otra cosa. Francisco. No es Francisco, es el Espíritu. Y este es el problema de pensar en cuando yo presento Amores Leticia, yo divido distintas comunidades. Yo enseñé Apocalipsis y se acuerdan esas cartas a las 7 iglesias, ¿no? Bellísimas esas cartas a las 7 iglesias. Hermosísimas. Cada una de las cartas leídas para las comunidades de hoy, ¿no? Cuando hice el curso, la gente lo que agradecía era justamente ver cómo las cartas del Apocalipsis no eran para unas iglesias extrañas, sino para las iglesias de hoy. ¿Sí? La carta de Esmirna, por ejemplo, bellísima. Una iglesia que ha olvidado el amor y solamente ha enfatizado la doctrina. Cuando el Papa dijo, yo no soy quien para juzgarlo, muchos se escandalizaron. Y dijeron, ¡ay, aquí viene el Papa! ¿Saben lo que a mí más me dolió? No fue que el Papa... que lo que el Papa estaba mostrando, que era la misericordia, no es naturalmente el signo distintivo de nosotros los católicos. Eso fue lo que más me dolió. No que el Papa haya dicho tal cosa, tal otra. No. Que el signo que es la misericordia no estaba refiriéndose, jamás ha dicho algo que no esté dentro del catecismo de la Iglesia Católica. ¿Cuál catecismo de la Iglesia Católica? El Papa nos está refiriéndose al catecismo. Por eso es que Papa Francisco no es un conservador ni un teólogo de la liberación. No. Su pensamiento es un pensamiento tal cual de la Iglesia. Se refiere siempre al catecismo de la Iglesia Católica. Y como yo no quiero hacer apología al Papa Francisco, sino lo que quiero es apuntar a algo más, porque este Papa va a pasar. Pasó Benedicto. Está en el jardín, está un poco débil de salud ahorita.
en estas semanas ha estado muy débil de salud. Pero pasa uno, pasa otro. Y nosotros no somos la iglesia del espectáculo. Una iglesia que simplemente nos acercamos y ponemos comemos cotufas. Yo pongo la foto de una película aburrida, porque la gente está con cara aburrida, seria, porque hay películas buenas, ¿no? Pero hay películas normalmente aburridas. Y pareciera que nuestras películas, las mayorías que nosotros presentamos, son aburridas. La gente va porque va. Y entonces hay pop stars, ¿no? ¿Quién es la nueva estrella? ¿Quién es la nueva estrella? Y así pareciera una comunidad del espectáculo. Cuidado con la comunidad del espectáculo. Las comunidades del espectáculo son fáciles de llevar. La comunidad cristiana realmente no es la comunidad que se deja llevar, sino que huele donde está el Espíritu. Y el Espíritu nos está hablando de discernimiento, de hacer pensar. De hacer pensar. No importa lo que tú pienses, cómo lo piensas, piénsalo, piénsalo. La única forma de formar comunidades y de formar sujetos humanos, realmente humanos. Yo quisiera regresar ahorita hablando de pensar, quisiera regresar un poquito al discernimiento, porque yo lo he tenido la oportunidad ahorita por mi apostolado, yo trabajo para la oficina de escuelas católicas, entonces visito mucho diferentes parroquias y la verdad es que es algo de lo que me gusta y es lo que tú estás hablando. La iglesia tiene espacio para todos, ¿verdad? Veo todo tipo de celebraciones y eso me encanta y siento la presencia de Dios y el Espíritu en todos lados. Siento yo creo que la importancia del discernimiento, y eso me lo tengo que recordar yo seguido, es que ayudar a la gente a discernir es acompañar, ¿verdad? Hace poco estaba con Alejandro se me fue su apellido, Cardenal. Y estaban hablando del grupo de pastoral juvenil y la gente decía, ay, pero es que ¿qué hago con ese muchacho que se le murió la mamá y ahora me dice que no cree en Dios? Pues acompaña. O sea, ¿qué más vas a hacer? Acompáñalo, punto. Ese es nuestro trabajo, acompañar a la gente. Y el discernir, el ayudar a la gente a discernir no quiere decir que la gente va a hacer lo que nosotros queremos, o lo que nosotros decimos que está bien, o lo que nosotros estamos discerniendo. Si realmente estamos ayudando, sobre todo a los muchachos, y aún a los niños, porque los niños ahora están tan adelantados, y nuestros niños hispanos, que muchos son de familias inmigrantes, como ellos hablan los dos idiomas, tenemos niños de 8, de 10 años que toman un montón de responsabilidad que otros niños no toman, y que a veces toman decisiones en su familia que niños que viven en los Estados Unidos no toman, porque ellos están traduciendo para los papás, están acompañando a los papás, les están diciendo a los papás qué es lo más importante. Entonces, ¿cómo los acompañamos y cómo los ayudamos a discernir a esa edad, a pensar? Sí, y ahí hay que estar pendiente de que discernir no es simplemente abandonarse en el Espíritu y lo que el Espíritu me dice. No, el Espíritu supone la naturaleza, ¿no? Y por ello yo tengo que estar atento, tengo que formarme también, tengo que revisar mis propios parámetros, porque todo esto lo estamos hablando para los jóvenes. No, esto lo hablamos para nosotros. En nuestra vida diaria nosotros tenemos que discernir. Tenemos que seguir ese mismo proceso, ese mismo camino. No es para los otros, es para mí en mi vida diaria. Yo tengo que revisarme continuamente. Tengo que revisar lo que yo pienso, dónde está el Espíritu, por dónde me lleva el Espíritu, qué es lo que realmente es humano, salvífico, ¿no? ¿Qué es salvífico? ¿Qué es lo que lo ha hecho marcadamente el Vaticano II? Ha marcado que lo salvífico está en la historia. Entonces, si yo pienso que la forma de descubrir a Dios es por las 5 vías de Santo Tomás, estoy perdido. Porque yo tengo que descubrir que esa salvación se ha hecho salvación en mi historia. Si yo no tengo las herramientas de discernir la presencia de Dios en mi historia, poco puedo acompañar a los demás a discernir la presencia de Dios en la historia. Pero esa presencia de Dios lleva a romper moldes, lleva a romper esquemas, lleva a romper ideas fijas.
Por eso tengo que estar continuamente revisando, tener algunos criterios de formación, no solamente a lo que yo creo. ¿Cuál es mi concepto, por ejemplo? ¿Cuál es mi concepto de salvación? Cuando yo hablo de salvación, ¿qué es lo que yo estoy hablando? Cuando yo hablo de salvación, ¿qué hablo? ¿Se han puesto alguna vez a pensar? Cuando yo hablo de salvación, ¿qué estoy hablando? ¿Es la salvación del alma? Cuando yo me muero, ¿eso es salvación? ¿Salvación es solamente para el futuro? Cuando yo me muera, ¿seré salvado? ¿Qué es salvación? Por eso que le estoy diciendo, tienen que revisar, discernir lleva a revisar cada uno de los conceptos que yo creo. ¿Quién es Dios? ¿Cómo yo vivo humanamente? ¿Cómo yo vivo cristianamente? ¿Qué es mi concepto de espiritualidad, por ejemplo? O sea, se necesita un background. No solamente es discernir, yo me voy a quedar aquí. Muchas veces es simplemente compartir un helado. Muchas veces es eso. Por ejemplo, cuando estamos hablando con nuestras comunidades sobre el sacramento de la unción de los enfermos, ¿dónde está la comunidad cuando se celebra ese sacramento de la unción de los enfermos? Solamente es algo privado.